frase del ego, lo que define el ego es: sin mí no sobrevives. Sin el miedo, sin la búsqueda, sin estar constantemente haciendo algo para sobrevivir, no vas a sobrevivir. Esa es la razón de mi existir, ¿no? Pero claro, esa es la ilusión. Que para sobrevivir necesitas algo que no tienes. Y ese algo que no tienes puede tomar muchas formas. Puede tomar forma de dinero, de trabajo, de pareja, de comprensión, de entender, lo que sea, ¿no? Es el sueño. Es interesante ver cómo el sueño se rearma o reaparece de nuevo. Hay un subconjunto de enseñanzas budistas que se llaman Tonglen, que es como una serie de preceptos. Es interesante, es una enseñanza indirecta, pero son preceptos que señalan hacia lo que es. Y uno de los preceptos es la instrucción al buscador, que dice: trata toda experiencia, trata esto como si fuera un sueño. ¿Qué tengo que hacer, maestro? Trata todo esto como si fuera un sueño. ¿Qué significa esto, no? Claro, no significa tratarlo como si fuera irreal. Pues es un sueño, que es lo que pensamos. No, es completamente irreal. Pero trata esto, la realidad de esto, como si su naturaleza fuera el sueño. ¿Y qué significa? Bueno, pues tiene muchas implicaciones esto. Un ejemplo es que cuando soñamos, la sensación es que estamos en una determinada línea de tiempo. No sé si os pasa, que dentro del sueño puedes encontrarte a alguien que sientes que te lo has encontrado hace unos días. O te acuerdas te acuerdas de algo que pasó en el sueño. O sea, el sueño tiene su propia línea temporal y la sensación es que es real. Es más, el sueño, la experiencia del sueño es: estoy en un mundo preexistente. Estoy en este mundo preexistente de un entorno que existe antes que yo y me encuentro en él. Con seres, me relaciono con seres que también son preexistentes a mí, que están aquí y me los encuentro. Y si salgo a dar una vuelta por aquí en el sueño y llego a la casa que está ahí abajo, esa casa es preexistente a mí, está ahí y yo voy a la casa. Esa es la sensación dentro del sueño. Pero ¿es la realidad del sueño? Claro, el sueño no te preexiste. El sueño está siendo creado en ti. En el momento que empiezas a soñar, en un instante, todo es creado: la línea temporal, la sensación de recuerdos, la sensación de un mundo preexistente. Pero nada de esto es preexistente. La creación es inmediata. Es decir, en un suspiro del creador aparece la creación, que incluye todo: el recuerdo, el pasado, el futuro, la casa preexistente, que está siendo creado en este instante. Y en lo creado no hay causa de la creación. Es decir, en el sueño, si este es un sueño, el árbol no es una causa del sueño, es un fragmento del sueño. Y si me encuentro a alguien que me cuenta algo en el sueño, ese alguien no es una causa del sueño, es otro fragmento del sueño. Y si salgo y resulta que no es un sueño, o sea, es un sueño pero es una pesadilla, me encuentro ahí un asesino en serie con un hacha que me persigue, ¿no? Y siento miedo y me escapo. La sensación es que ese individuo está causando en mí miedo. Pero claro, el individuo no es causa de nada, es como el árbol, es otro fragmento del sueño. Igual que mi miedo es un fragmento del sueño. Todo está siendo creado ahora, en el instante. Todas las dimensiones aparentes de pasado, de futuro, de otro que me persigue, que estaba antes, que me estaba esperando en la esquina, antes de que yo llegara estaba ahí. Todo está siendo creado en el instante. No hay diferentes puntos de creación, no hay diferentes entidades generando la realidad. Todo está siendo generado desde la misma fuente, el soñador. Esa es la realidad del sueño. Entonces la sugerencia de esta instrucción del Tonglen es: considera que no hay diferencia entre el sueño y la vigilia. Considera que es lo mismo. Que no quiere decir que esto no sea real, que este caso no sea real. Claro que es real, pero considera que
no tiene la realidad que considerabas. Lo que considerabas realidad no es real, es otra realidad. Es una realidad donde, del mismo modo, la fuente, conciencia, la creación, es decir, lo que eres, se despliega así. Es decir, este momento es el suspiro de Dios. Incluido todo, incluido toda la sensación de pasado, toda la sensación de mi historia, la sensación de la casa que está ahí cuando baje me está esperando. Todo está creado en el instante, creado y experimentado en el instante, desde una fuente, no desde una multiplicidad de fuentes. Y que no hay entonces entidades separadas que causen cosas. Este cuerpo-mente no es una entidad separada que causa algo. El que me persigue en el sueño con el hacha no es una entidad separada que causa algo y que tiene una intención personal. Es otro fragmento del sueño. La intención de todo es el desplegarse de Dios, el desplegarse de lo que es. Y no hay entidades con intenciones. Desde la separación empezamos desde la consideración de que yo soy esto, se genera la ilusión de que esta persona es esa persona. Tiene una intención, tiene mala intención, porque esta persona es mala. Es un ser oscuro, por ejemplo, o cualquier cosa de estas que generamos en la historia, ¿no? Es decir, lo que estamos diciendo es una causa de la realidad. Y la causa de el mal que veo, o la causa del sufrimiento, del mío, del que veo, está ahí. Es esa entidad, o ese individuo. A gran escala o a pequeña escala, no importa. Es decir, si vemos nos fijamos en el mundo, ¿no? Empezamos a identificar fuentes negativas, ¿no? Las fuentes del mal, podemos decirlo así. Pero es igual, podemos hablar de la relación de pareja. Esta persona ahora es una causa, esta persona es una causa de mi infelicidad, de mi malestar. Es como se genera la invención de causas múltiples dentro de la ilusión de separación. Pero claro, no hay una causa, ni tampoco hay línea temporal, solo hay la inmediata creación de esto expresándose así, en el instante, ¿no? En el suspiro de Dios. La creación es esto. La ilusión de que hay alguien ahí creando algo. Es eso, la ilusión. Y no quiere decir esto que lo que sucede no es real. Claro que es real, pero no tiene la realidad que suponía. No tiene la realidad que suponía en cuanto a que son muchas realidades. Son fuentes distintas, fuentes de claridad, fuentes de confusión, que se influencian entre ellas, este tipo de cosas. Solo hay una fuente creando todo el sueño, en el instante. La instrucción esta tradicional del Tonglen es como una enseñanza indirecta, pero es darle al buscador una señal que apunta hacia lo que es. ¿Quieres hacer algo? Bien, considera que la naturaleza del sueño es la naturaleza de esto. Considera las implicaciones. Una de las implicaciones es esta. En el sueño solo hay una fuente, el soñador. Solo hay una causa, el soñador. Aquí también hay una causa. Y la confusión no no se origina en un individuo. Como decía, tanto si es una pequeña escala aparente, ¿no? Desde la confusión que siento, voy a ver si puedo someterte y hacer que me obedezcas para sentirme más seguro, o si desde la misma confusión voy a ver si someto a todo un país o a toda la población y para que hagan lo que yo quiera a través del miedo. Y si puedo cargarme unos cuantos mejor, así me sentiré más seguro. Ninguna de estas acciones o sensaciones es personal o surge de una fuente separada. No hay fuentes. Es confusión apareciendo así en el suspiro de Dios creado en el instante, que contiene el pasado, contiene la sensación de que hay otro, contiene la sensación de lo que pasará, de lo que pasó, de las causas. Y cuando esto es así,
Cuando olvidamos que la fuente es una, que es solo una realidad, que esto es una realidad no dual, aparecen las causas-efectos. La causa de lo que está pasando es ese grupo de individuos. Están generando esto, como si fueran una causa, aparte de la realidad. Están generando esto y estos están luchando contra ellos, como si fueran una causa que va en contra de la otra causa. Entonces, a ver quién gana, ¿no?, de las causas estas. Pero todo esto solo tiene sentido desde la ilusión de separación. Y por eso lo que el mundo necesita no es el proceso de identificar y destruir causas. Vamos a identificar quiénes son los malos y vamos a destruirlos. Esto es la misma confusión. Es la misma. Es asumir que hay múltiples causas, múltiples entidades separadas, tratando de dominar el mundo, y tenemos que ver quién gana, tenemos que estar con los buenos. Tiene sentido desde la ilusión, pero es el sueño no visto como sueño. Entonces, lo que el mundo necesita, si necesita algo, es ver más allá de eso. Que se disuelva la ilusión de múltiples causas, la ilusión de múltiples entidades en lucha. Porque en la medida que veo entidades en lucha, lo que está pasando es que yo también soy una entidad en lucha. Por eso veo entidades en lucha. Esa es mi condición. Entonces, bueno, ¿cuál es mi lucha entonces? ¿Contra quién tengo que ir? Entonces, ¿cuáles son los espirituales? Estos, vale, pues voy con estos. Esta es mi lucha. Pero claro, esto solamente es más de lo mismo. Más división, más conflicto. Si hace falta algo, es que se disuelva todo esto en tu experiencia. Ver que no hay entidades, no hay una lucha real. Solo hay una fuente. Solo hay el suspiro de Dios apareciendo como esto. Pero como todo esto. Todo. No una parte. Todo. Una sola causa. A veces se llamaba la causa primera. Que claro, ni siquiera es causa, pero en el proceso del lenguaje, bueno, pues se usa causa. Causa-efecto, pero no hay ni causa-efecto, solo hay esto. Desplegándose así, ahora. Sin costuras, sin divisiones. Por eso la única cuestión es, veo la realidad y de ahí surge un hacer acorde. O veo la ilusión, la separación, la multiplicidad de entidades causando cosas en lucha y por lo tanto yo como una entidad más me sumerjo en la lucha y contribuyo a sostener la ilusión de separación y de entidades en lucha. Ese es el sufrimiento. Claro, ese es mi sufrimiento, porque yo no percibo el sufrimiento que imagino de los oprimidos. El único sufrimiento que existe en mi experiencia es este que está aquí o que no está aquí. Y no está causado porque estoy viendo que hay unos oprimidos y tengo que luchar. Está causado porque creo ser una entidad separada en un mundo de entidades separadas y que por lo tanto tiene que vivir en lucha. Entonces la cuestión es no cómo tengo que luchar, no en qué bando me tengo que poner, cuáles son los buenos. Estas cuestiones son más confusión. La cuestión es cuando desaparece toda noción de lucha, porque desaparece toda noción de otro, de causas diversas. Y todo lo que hay es esto apareciendo como más o menos confusión. ¿Qué movimiento aparece entonces? Cuando ya no hay un movimiento de conflicto y de vencer o ser vencido. Porque claro, no me voy a quedar sin hacer nada. Eso solo es más el mismo delirio del ego, ¿no? que tiene que ver con lo mismo. Bueno, sin mí no vas a sobrevivir. Bueno, sin mí no vas a hacer nada. Bueno, es más narración. Cuando esto desaparece, el movimiento, el desplegarse del infinito, de Dios, de lo que es, continúa. Pero no continúa sosteniendo la ilusión de separación, de entidades causando cosas distintas, de multiplicidad
de entidades causando efectos deseables o no deseables. Todo esto se desvanece. Y el movimiento puede ser otro. Un movimiento que no busca la paz imaginada a través del conflicto, sino que es un movimiento de la paz que eres, que no conoce conflicto. Porque desde el punto de vista del yo separado, de la entidad separada, la paz es algo que es el resultado de un proceso, es el resultado de vencer un conflicto, de superar un conflicto. Por eso es una paz inexistente, porque nunca está aquí, siempre está después. Desde lo que eres, desde el reconocimiento de ti, lo único que hay es paz. Por lo tanto, la paz es el punto de partida. Y no es un punto de partida inerte y muerto, es un punto de partida dinámico que expresa paz desde la paz, como sea. Pero ya no es un destino, es el punto de partida. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues es el descubrimiento constante, porque no hay nada preestablecido. Cada momento, cada instante, es el suspiro de Dios apareciendo como esto.